Vamos a continuar nuestro estudio del capítulo 11 de Lucas, los primeros 4 versos, donde vemos el modelo que Jesús dio a sus discípulos en cuanto a cómo orar. Como dijimos, esta porción de Escritura no es la oración de Jesús, ni tampoco simplemente un Padre Nuestro como muchos la toman. Es un modelo que Jesús dio de cómo debemos orar. Y vamos a examinar los puntos que vemos en esta porción de Escritura para ayudarnos a saber cómo debemos orar. Pero antes estábamos viendo la importancia de la oración. Y leímos en 1 Samuel capítulo 12, verso 23, y repetimos la lectura, palabras del profeta fiel, Samuel. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Notamos aquí que Samuel creyó que fue pecado no orar. Y habíamos visto ligeramente que hay pecados de comisión, o sea que hay cosas que cometemos que son pecados. Pero también hay pecado de omisión. Y de no orar es una de estas ocasiones. Lejos sea de mí que peque contra Dios, dejando de rogar por vosotros. Y ya sabemos que esta nación, este pueblo, no merecía la oración del profeta, pero él quería ser siempre fiel a Dios. Y su actitud concuerda con lo que Santiago nos dice en su epístola: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Lo bueno es orar. Lo bueno o lo correcto es orar. Ciertamente no hallamos en la Biblia un texto que dice orarás por tu hermano. Sin embargo, la falta de oración es pecado. La omisión es desobediencia, y toda desobediencia es pecado. Los hombres de Dios fueron caracterizados por desarrollar la vida de oración. Podemos ver esto en las vidas de todos los fieles del Antiguo Testamento. Leemos de Moisés, quien intercedía por Israel delante de Jehová, un pueblo rebelde, de dura cerviz, pero a quien Dios amaba y con quien él tuvo propósitos que cumplir. Moisés, con esa comprensión, rogó a Dios por ellos, la más de las veces con el rostro en la tierra, como vemos en muchas ocasiones. En Éxodo 32, los versos 9 a 14, cuando Moisés tardaba en descender del monte donde estaba recibiendo la ley, el pueblo había pedido a Aarón que le hiciera dioses que fueran delante de ellos, y él hizo el becerro. Pero por supuesto Dios estaba observando, estaba viendo lo que estaba pasando. Y leemos así en la palabra de Dios: dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos, y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios, y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo:
Para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo. Y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Imagínense esta conversación, la audacia de Moisés de hablar a Dios en esta forma. Pero sabemos que Moisés oraba conforme a la voluntad de Dios. Sí, Moisés se podía haber puesto de acuerdo con Dios, porque otra vez el pueblo no merecía la gracia, la misericordia, el favor de Dios, porque había pecado en gran manera. Pero sabemos también que Moisés entendió. Y Moisés, si no tuviera comprensión de los propósitos y los planes de Dios, no hubiera intercedido de la manera en que lo hizo. Pero él comprendía bien que la voluntad de Dios no era así. Él comprendía lo que la voluntad de Dios era, de hacer una nación grande de Israel, y no de Moisés. En situaciones como aquella, es fácil criticar, reprochar y decir, bueno, vamos a hacer así. Pero lo más eficaz es orar e interceder. Somos enseñados a levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas por medio de la oración eficaz. En la palabra tenemos tantos ejemplos de los intercesores como Moisés, como Samuel, Esdras, Daniel, muchos que podemos seguir nombrando en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo también, como Pablo y otros de los apóstoles que acompañaron a Pablo. Es necesario que nosotros oremos. No, bueno, es por un lado, por supuesto, un mandamiento, eso ya sabemos. Pero más que esto es un privilegio. Un privilegio. Y, como hemos visto, la falta de oración es pecado. Porque estamos omitiendo algo que debemos hacer. No tenemos tiempo para buscar todas las referencias que hay en la palabra de Dios a la necesidad de la oración y de que nosotros debemos orar por los pecadores, orar por los que están en eminencia, orar por los santos, orar por distintas necesidades. La oración es algo importantísimo en nuestra vida. Que seamos como Samuel, que no peque yo contra Dios, dejando de orar.